refiere su clasificación. Vamos a ver que el sistema nervioso se divide en dos: en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso periférico se divide en dos, ¿sí? En el somático y en el autónomo. El somático se refiere a los nervios que salen del cuerpo, y los que ya vimos son los 12 pares craneales, y los segundos son los 31 pares raquídeos originales. Son los somáticos. Y el sistema nervioso autónomo se divide en dos: en el sistema simpático y en el parasimpático. Entonces, se dan cuenta, el sistema nervioso, por se llama periférico, son todos los nervios que van a llegar hacia la cavidad craneal, que se van a tener en relación con los hemisferios cerebrales. ¿De quién? Pagamos, profe. ¿Pagaron ustedes también? Sí. Es una hora. Sale. Vamos a ver el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central se divide en dos: en el encéfalo y en la médula espinal. A su vez, el encéfalo se divide en tres estructuras, que es el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral o tronco cerebral. Y a su vez, el tronco, el tallo cerebral se divide, ya ustedes lo saben, en mesencéfalo, puente o protuberancia, y la médula oblongada o bulbo raquídeo. Y se llama encéfalo porque es todo lo que vamos a encontrar dentro de la cavidad craneal. Todas las estructuras que están dentro de la cavidad craneal le llamamos encéfalo. Así es que vamos a empezar a estudiar el sistema nervioso central, y lo primero que vamos a estudiar pues es el ¿qué? El encéfalo. ¿Dudas, preguntas? ¿Están Cortés? ¿Estás enfermo? ¿Dudas? Nada. ¿Lo puedo borrar? Estoy muy en teléfono. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque no se espera. Bueno, vamos a ver que el sistema nervioso embriológicamente se empieza a desarrollar en la tercera semana, a finales de la tercera semana. Y del ectodermo se van a empezar a producir dos estructuras: uno que es el tubo neural y otra estructura que se llama las crestas neurales. Entonces, en la tercera semana del ectodermo se empieza a formar
tanto el tubo como las crestas. Y vamos a ver que embriológicamente, estamos hablando embriológicamente, el tubo neural va a dar origen, al sistema nervioso central, y las crestas neurales dan origen al sistema nervioso periférico. Si hiciéramos un dibujo, vamos a ver que el ectodermo, ¿sí?, a la tercera semana se invagina y forma una estructura de esta forma, donde empieza a formarse el tubo neural, y al lado de él se empiezan a invaginar y se empiezan a formar dos estructuras circulares que son las crestas neurales. Entonces tenemos un tubo neural y tenemos dos crestas neurales que están al lado del tubo neural. Cuando se empieza a desarrollar más, ya se forman, ¿sí?, el tubo neural como tal. Entonces se forma un tubo neural que tiene una parte cefálica y una parte ¿qué? Una parte caudal. Y al lado de él, siempre acompañándolo aquí al lado de él, las crestas neurales. De un lado, y aquí tenemos la cresta neural del otro lado. Después se sigue desarrollando y en la parte cefálica se van a formar unas estructuras que son semicirculares. ¿Sí? Y que se llaman vesículas cerebrales primarias. Entonces, en la parte cefálica se empieza a ensanchar el tubo neural, y empieza a formar estas tres estructuras que se ensanchan, que se forman como unos círculos, y estas se llaman vesículas cerebrales ¿qué? Y entonces le ponemos un nombre a cada una de ellas, ¿sí? Y este se llama el prosencéfalo, este se llama el mesencéfalo, ¿sí? Y este se llama el romboencéfalo. Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Pregunta de examen: ¿cuáles son las vesículas cerebrales primarias? Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Se sigue desarrollando y ahora estas vesículas primarias, sí, como una célula, se dividen y se forman dos estructuras. Entonces del prosencéfalo salen dos estructuras. Del mesencéfalo no sale nada, ese no se divide, pero el romboencéfalo sí se divide. Si se dan cuenta, esto empieza a formarse la ¿qué? La médula espinal. Esto va a dar origen a la médula espinal. Y entonces, ahora que teníamos tres, ¿cuántas tenemos? 5. Y estas se llaman las vesículas cerebrales secundarias. Quiere decir que del prosencéfalo salieron dos, que es el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo, ese es el único que no se divide, ese siempre desde el desarrollo embriológico siempre es mesencéfalo, ese no se va a dividir. Más sin embargo, el romboencéfalo sí se divide. Se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. Así es que si yo te pregunto, ¿a qué vesículas secundarias da origen el prosencéfalo? Tú me vas a decir al telencéfalo y al diencéfalo. ¿A qué vesículas secundarias da origen el mesencéfalo? A ninguna, porque ese sigue siendo ¿qué? Mesencéfalo. Ese no cambia, ese no se divide, ese sigue siendo igual. Pues yo te pregunto, ¿qué vesículas secundarias da el romboencéfalo? Es el metencéfalo y el mielencéfalo. Metencéfalo y mielencéfalo. ¿Cuál es la primera? Diencéfalo. Telencéfalo y diencéfalo. Y ahora vean, cada una de esas vesículas cerebrales secundarias van a dar origen a unas estructuras que forman parte del sistema nervioso central. Veamos. Y esta sí va a ser pregunta de examen. Todas. Veamos, entonces, de las vesículas
cerebrales secundarias dan origen, ¿sí? Y el primero que tenemos, ¿cómo se llama? Telencéfalo. Y que ya vimos que viene de quién? Del prosencéfalo. Y el telencéfalo va a dar origen a los hemisferios cerebrales a la corteza cerebral, a la sustancia blanca, y gris, a los núcleos basales, y al ventrículo lateral. Entonces, cuando vimos la producción del líquido cefalorraquídeo, dijimos que el 70% se produce en el ventrículo ¿qué? Lateral. Y que ese ventrículo embriológicamente se origina de quién? Del telencéfalo, que a su vez se origina de quién? Del prosencéfalo. A sus clases de embriología que no lo entendían, ahí está. Anfiteatro, También vio para una. Ahora vean, la segunda vesícula cerebral, que se llama ¿cómo? Diencéfalo. El diencéfalo va a dar origen a todas las estructuras que terminan en álamo. Entonces tenemos el tálamo, tenemos el hipotálamo, tenemos el subtálamo, tenemos el epitálamo y tenemos al tercer ventrículo. Que también cuando vimos el líquido cefalorraquídeo ya vimos el tercer ventrículo y vimos que se producía el 20% del líquido cefalorraquídeo y que ahora estamos aprendiendo que embriológicamente viene de ¿dónde? Del diencéfalo, que a su vez viene del prosencéfalo. Vean qué fácil, ya ustedes andaban batallando ahí leyendo su libro. Esa canción de- No estoy Es China. Vamos a ver la siguiente vesícula cerebral secundaria, que se llama ¿cómo? Mesencéfalo. Pero el mesencéfalo habíamos quedado que no da nada. Quiere decir que sigue siendo mesencéfalo. Y después vemos la siguiente, que es el metencéfalo, y que viene ¿de dónde? Del romboencéfalo. Y este es el metencéfalo. ¿No está mandando videos? Allá afuera ruido. Es perturbado que estoy viendo el origen embriológico del sistema nervioso. Después. Sale, y vean, del metencéfalo van a dar origen a dos estructuras, ¿sí? Que es el puente o protuberancia y al cerebelo. Entonces hoy aprendieron que el cerebelo viene del metencéfalo y a su vez el metencéfalo viene del romboencéfalo. Y ahora vean el quinto y el último, que es el mielencéfalo. Vamos a ver que da origen también a dos estructuras, ¿sí? Que es la médula oblongada, o también se llama como bulbo raquídeo, y al
cuarto ventrículo. Y ya vimos todas las estructuras que vamos a estudiar al encéfalo. Y que lo estamos viendo cómo vienen embriológicamente. Sí, porque vamos a ver todas, todas. Entonces, ¿con qué creen que vamos a empezar? Con los hemisferios cerebrales, y dentro de los hemisferios cerebrales vamos a encontrar la corteza cerebral, la sustancia blanca, los núcleos basales y el ventrículo lateral. Todo esto se va a encontrar ¿dónde? En los hemisferios cerebrales. Así es que empecemos con la primera, que es la corteza cerebral. ¿Puedo borrar? Es que quiero darle chance para que yo no vaya a escuchar dos canciones. Para dos canciones. Corteza. ¿Qué tan largo está la de corteza cerebral? ¿Cómo? No, está bien fácil. Ok. Después de eso nos deja salir. No, se van a emocionar y no van a querer que termine la clase. Van a decir, no, ya no queremos escuchar más. Mentira. Si no sé. Yo no sé qué poner a estudiar para. Hay que aprendernos esto. Ya no voy a estudiar para esto. No, sí, o sea, de eso sí, pues. Ay, no me fijo eso. Dios mío, dame paciencia. Y bien, ¿Eh?